Bueno, podemos seguir, chicos. Sí, Voy a cerrar con la parte de desventajas y ahí vamos a hacer un pequeño debate y después seguimos con el último tema. Entonces estuvimos viendo que una de las desventajas a nivel de globalización encontramos estuvimos hablando de que puede impactar negativamente el medio ambiente. En realidad impacta negativamente el medio ambiente, lastimosamente, ¿verdad? Por todo lo que genera, ¿verdad? La contaminación que se genera al momento de la producción y, o sea, en realidad el ser humano se mueve y ya contamina, ¿verdad? Con los desechos, con lo que utilizamos en la casa, con todo. Y aquí como les decía, y más aún a nivel de empresas y de grandes industrias, ¿verdad? Entonces, tienen que haber buenas legislaciones y más que buenas legislaciones, ¿verdad? Tienen que haber controles adecuados por parte en este caso, de los organismos estatales, ya sea a través de los ministerios correspondientes y también de los municipios, ¿verdad? Que tengan relación, ¿verdad? Con esos lugares donde se está generando esa contaminación, ¿verdad? Porque cada vez vemos más secuelas y más consecuencias negativas, ¿verdad? A nivel de salud, a nivel de ecológica, ¿verdad? En todo sentido, que nos afecta a todos. Traslado de empresas y multinacionales a otros países, también dijimos que generalmente qué es lo que buscan ubicarse en regiones o en continentes, ¿verdad? O en países donde tengan mejores regulaciones y normativas fiscales que le den ventaja para instalarse, ¿verdad? Y también normalmente donde la mano de obra es más accesible. Otra desventaja son las desigualdades económicas. En el caso de los países subdesarrollados puede suponer una desventaja a tener en cuenta. La concentración de la riqueza en países más desarrollados puede ocasionar una acumulación de este capital y provocar desigualdades salariales entre los diferentes países. Inclusive, hablando de tecnología, ¿verdad? Un término que se utilizaba, normalmente se le decía países inforricos y países infopobres. O sea, de que hay otra vez mucha desigualdad entre países, ¿verdad? Por ciertas desventajas, sobre todo con los países más desarrollados, ¿verdad? Porque obviamente tienen mayor capital y pagan mejores salarios que países como los nuestros, ¿verdad? Entonces se ve esa gran desigualdad a nivel de salarios. Incremento de las tasas de desempleo. Una de las principales críticas que diferentes expertos hacen a la globalización es que genera un incremento del desempleo, sobre todo en los países más desarrollados. Las grandes multinacionales y en general las empresas se pueden trasladar a otras regiones, por lo que ya habíamos hablado hace rato, ¿verdad? Donde los salarios son más reducidos y el costo de las materias primas también. Es decir, para los países desarrollados es una desventaja, pero para países como los nuestros se vuelve al final esto una ventaja. ¿Por qué? Porque obviamente aquí van a encontrar mano de obra calificada y a menor costo, digamos, ¿verdad? Porque en los países desarrollados, obviamente los niveles salariales son mucho mayores. Hasta ahí, bueno, de todo lo que estuvimos viendo, vamos a hacer un poquito una retroalimentación. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de cómo puede impactar el uso de la tecnología y la comunicación a nivel, digamos, globalizado? Vimos muchas cosas positivas y también algunas desventajas.
A ver, profe, desde la parte positiva, en las ventajas, como siempre encontramos en la cuestión económica, siempre se habla de la reducción de precios, ¿verdad? Porque Sí, eso también justamente, lo mismo pasa ahora mismo con el tema de la facultad, ¿verdad? Que nos están cobrando un poquito más barato, ¿verdad? Por más de que sí, nos viene bien algunos, pero es porque tiene también menos costos, ¿verdad? sí, Y de lo que hablabas también de la generación de empleos directos e indirectos también, ¿verdad? A través de eso, porque eso también estaba hablando el profesor de investigación de mercado, ¿verdad? Que es una de las oportunidades más grandes que tenemos también como para poder desarrollar un negocio a nivel emprendedor o a nivel local, ¿verdad? Porque, bueno, la gente tiene muchas restricciones ahora mismo para ir a hacer compras normalmente, entonces eso habilita a que más gente pueda ofrecer lo mismo y que también se les compre a esa gente, ¿verdad? Y cada uno puede generar a partir de eso sus condiciones como para poder lograr sus ventas, ¿verdad? Ofreciendo los delivery, que son empleos indirectos, ¿verdad? Que sí, genera un negocio. así es. Entonces, eso también, o sea, hacer tipo cadena de delivery también, que es un generador de empleo directo para ellos, pero indirecto para las empresas, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Esa es lo que hoy genera, vamos a decir, la ventaja, por lo menos en este tiempo. Ahora, Sí, en tiempos normales, creo yo que las ventajas vienen a ser la posibilidad de contactar, por ejemplo, a nivel internacional, que es nuestro tema también, ¿verdad? Con los fabricantes, por ejemplo, en China por más de que no tengamos una relación diplomática directa con China, ¿verdad? Podemos acceder a sus productos, compramos también. Y eso también justamente estaba averiguando, investigando el por qué Estados Unidos hace lo que hace con China ahora mismo, ¿verdad? ujú, Que probablemente sea un punto que debemos tocar en algún momento, ¿verdad? Pero que así a grandes rasgos, protegiendo su mercado, decía Estados Unidos haciendo todo lo que tiene que ver que ahora, por ejemplo, la empresa TikTok tiene que tener participación americana o si no, no va a estar en Estados Unidos. sí, Porque son consumidores, los americanos son 80.000, no sé qué, usuarios que tiene TikTok, y que si esa gente sigue aportando, saca dinero del país para China, ¿verdad? Y China que no tiene, o sea, China que no acepta ni que uno compre ir a vivir a China y comprarse el terreno para vivir en China, o sea, se compra solamente las paredes, ¿verdad? sí, Entonces, tiene un impacto en cuanto a la protección, al proteccionismo que hace Estados Unidos a nivel mundial, ¿verdad? Porque sí, a nosotros no nos afectaría, porque ellos también tienen sus propias aplicaciones, qué sé yo, el WhatsApp, que no es allá WhatsApp, siempre se llama Wii o algo así, WeChat, y sí, cosas como eso, o sea, mm, ellos le hacen la competencia en crudo a Estados Unidos y eso afecta a nivel mundial y hacen el desbalance, vamos a decirle que nos cuesta a nosotros en cuanto a recursos económicos también, porque hace que el dólar suba, mm, que fluctúe mucho la cuestión de las inversiones y que la bolsa también trabaje en contra nuestra, ¿verdad? Porque a veces el mercado chino es más atractivo, pero como no tenemos una relación diplomática directa, entonces tipo nos cuesta más llegar a ese mercado. sí. Muy bien, súper bien tu aporte, Silvio. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, vamos a seguir entonces. Sí, sigamos. Ok, profe. Bueno, bueno, después también justamente hablando de los bloques, ¿verdad? Principales bloques y áreas económicas a nivel mundial. Por un lado tenemos el bloque de Europa Occidental, que comprende los países escandinavos al Mediterráneo en sentido norte-sur, desde el Reino Unido, Portugal en el oeste, hasta Alemania y Turquía en el este. En esta área económica existen dos bloques, los países de la Comunidad Económica Europea, que es el más fuerte, y los del EFTA. Constituye el mercado, en este caso más importante, como dije, el de la Comunidad Europea, Económica Europea. En Norteamérica
tenemos a Estados Unidos y Canadá, siendo por supuesto el de Estados Unidos el más grande. Esta área de mercado se está integrando mediante un acuerdo de libre comercio que incluye también a México. Entonces, este acuerdo, digamos, entre estos países, ¿verdad? Tendrá la propiedad de desviar el comercio internacional a comercio intrarregional. Es decir, obviamente ahí en ese bloque van a estar intercambiando productos y servicios. Estados Unidos como país individual compra más del 16% de las exportaciones del resto del mundo. 50% de exportaciones de Latinoamérica y 30% de Japón y 75% de Canadá. Por eso es que es tan importante, digamos, Estados Unidos, ¿verdad? A nivel, digamos, de mercado, por la cantidad, digamos, que absorbe a nivel de comercio internacional. Profe, ¿qué significa la sigla TLC? Sí, es Tratado de Libre Comercio, Tratado de Libre Comercio, o sea, son las siglas del Tratado de Libre. Norteamericano, profe. ¿Cómo? Tratado de Libre Comercio Norteamericano. Norteamericano, ¿O no? exacto. Sí, de Sí, Norteamérica, porque incluye a Canadá y también adicionalmente México. O sea, no es solamente Estados Unidos, es un bloque. Gracias. Bueno, después tenemos el de Asia. Es la tercera área comercial del mundo. El comercio exterior intra-Asia se espera crezca más rápidamente. Esta área económica cuenta con varias áreas geográficas que son focos de alto desarrollo. Entre estos cuentan con Taiwán, Corea, Singapur y Hong Kong. Japón por sí mismo, una de las áreas económicas más importantes del mundo. Asia Sureste, países comprendidos en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. O sea, son todas siglas nomás de la suma, digamos, de estos países. Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Brunei y excluyendo Singapur. India se ha abierto al comercio exterior recientemente. Australia y Nueva Zelanda recientemente concretaron también acuerdos. Además, existen focos geográficos de alto crecimiento económico e industrial con fuertes nexos económicos y de comercio debido a mercados étnicamente similares que se concentran en el triángulo de crecimiento Singapur, Malasia, Indonesia y sur de China, las provincias de Guangdong, Fujian, Hong Kong y Taiwán. O sea, todo esto, digamos, es intra-Asia. Europa Oriental. Esta extensa región geográfica comprende los países de Europa Oriental y los de la ex Unión Soviética. Cada país se encuentra en etapas diferentes de avance hacia la economía de mercado, pero todos tienen problemas de distinto orden de importancia, por lo que el desarrollo económico y su dinamismo de comercio exterior todavía es muy incipiente, digamos. La mayoría, los derechos de propiedad, los derechos de la propiedad, sistemas administrativos y procesos legales aún no configuran un todo coherente que pueda permitir atraer inversiones extranjeras, las que son necesarias para sustentar las privatizaciones de antiguas empresas públicas y crear nuevos negocios. Problemas de mayor importancia constituyen el estado crítico de infraestructura de transporte, comunicaciones, etc. Además, a pesar de la mano de obra, es altamente educada y presenta bajos salarios. También presenta problemas endémicos de baja productividad. Es decir, aquí todavía, digamos que es un bloque muy incipiente en lo que es la Europa Oriental. Latinoamérica. Es una región bastante extensa, pero económicamente es pequeña. En los últimos años presenta una tasa de crecimiento alta y un dinamismo debido a la mayoría de los países que han reestructurado sus sistemas económicos, abriendo más sus mercados de competencia externa. Existen 4 bloques de países de Latinoamérica: el Mercosur, el Mercado Andino, el Mercado Común de Centroamericano y la Comunidad de Países del Caribe.
El Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay originalmente, y después se sumaron Venezuela y Bolivia. El mercado andino, compuesto por Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. El mercado común centroamericano, que está compuesto por El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Y el CARICOM, que está compuesto por 12 pequeños estados que incluyen Barbados, Jamaica, Guyana y Trinidad y Tobago. Entre los más desarrollados está Belice, la Antigua Bermuda, Dominica, Grenada, Montserrat, San Cristóbal, Nieves, Santa Lucía y San Vicente, las Granadinas, entre los de menos desarrollo. Entonces, estos son los bloques que están dentro de Latinoamérica. Paraguay, el caso Paraguay, ¿verdad? Nosotros, digamos, con todos estos bloques, digamos, que comerciamos, ¿verdad? Con la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que está compuesto por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania y Camboya. Con asociados al Mercosur, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México. La Unión Europea con 28 países miembros, el resto del mundo. Las exportaciones. Excluye las exportaciones registradas por la Dirección Nacional de Aduanas, y las exportaciones de energía eléctrica. Se excluyen las reexportaciones y las otras reexportaciones asentadas en las cuentas de bienes de la balanza de pagos. Esto figura en la balanza de pagos de la página del Banco Central. Importaciones incluye las importaciones registradas por la Dirección Nacional de Aduanas. Se excluyen las otras importaciones asentadas en la cuenta de bienes de la balanza de pagos. Este glosario como para saber un poquitito con quiénes interactuamos nosotros. 134 cantidad de países a los que Paraguay exportó, 8 más que en el 2019. Estos son los datos de este año, del 2020. 149 cantidad de países de los que Paraguay importó, 6 más que en el 2019. 12.117 comercio global en millón de dólares, 11,1% menos que en 2019. Menos 1.003 es el SBC de Paraguay con el mundo en millón de dólares. El score balance de Paraguay. De Paraguay con el Mercosur, 1.557 en millones de dólares. 0,04 variación porcentaje de las exportaciones del 2020, la variación de lo que fue el 2019 al 2020. O sea que la variación igual fue positiva a pesar de esta situación de pandemia. Menos 18,8 fue la variación de las importaciones con relación a lo que fue el año 2019 al 2020. Principales socios comerciales del Paraguay, enero a agosto del 2020. Participación relativa en porcentajes en el comercio global. Con Brasil el 27%. Con Argentina el 18,7%. Con China el 16,4%. Con Estados Unidos el 4,7%. Con Chile el 4,2%. Con Rusia el 2,7%, con Singapur el 2,5%. Principales destinos y orígenes de comercio, también de enero a agosto del 2020. Brasil 33%, destinos de exportación. Brasil 33%, Argentina el 30,2%, Chile el 7,9%, Rusia el 4,4%, Estados Unidos el 2%, India el 1,5%. Y orígenes de importación, China el 30,2%, Brasil el 21,8%, Argentina el 9%, Estados Unidos el 7%, Singapur el 4,7%,
India 2,4%. Principales productos comercializados de enero a agosto de este año por Paraguay. Exportaciones, principales productos, primero granos de soja, segundo energía eléctrica y tercero harina de soja. Importaciones, principales productos, primero combustibles, segundo aparatos de telefonía, tercero automóviles para transporte de personas. Serie detallada del comercio exterior en millones de dólares también. Tenemos, ¿verdad? En cuanto a lo que es importaciones en color verde agua y exportaciones en color azul, y el saldo en la balanza comercial, ¿verdad? Vemos los últimos 6 años, ¿verdad? 2015, 16, 17, 18, 19 y 2020, cómo fue la tendencia. Y vemos que las importaciones en el año 2015, 7.034, en el 2016, 5.964, en el 2017, 7.469, en el 2018, 8.694, en el 2019, 8.075, y en este año, agosto, tenemos 6.560, ¿verdad? O sea, decreció. Y en cuanto a las exportaciones, en el año 2015 tenemos 5.881, en el año 2016 6.099, en el año 2017 5.994, en el año 2018 6.372, en el año 2019 decreció 5.555 y este año al mes de agosto decreció, o sea, en realidad se mantiene casi igual de lo que fue el año 2019. Y esto tenemos todavía un trimestre para cerrar el año, o sea que posiblemente va a superar un poco al año pasado esta estadística, ¿verdad? En cuanto a exportación. Y la balanza comercial es la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta cada año. ¿Qué se espera para Paraguay en medio de esta situación compleja que vive el mundo? Se espera la recuperación comercial. El Paraguay apunta al crecimiento continuo. Otra evidencia de la recuperación económica y de los motores de la recuperación provino de los flujos de volumen comerciado en junio-julio, después de disminuir en marzo-mayo en un promedio del 6,5%. Los volúmenes de exportación crecieron fuertemente en el mes de junio y de julio, en un promedio de casi 25% interanual, lo que refleja una reactivación constante de la demanda externa de bienes paraguayos, así como una recuperación en la capacidad productiva de Paraguay en medio de una reanudación de la actividad interna. Otro reflejo de la recuperación de la demanda y la actividad interna fueron los volúmenes de importación, que crecieron casi un 38% en junio. Los volúmenes de importación siguieron creciendo en julio, aunque a un ritmo mucho más suave. Esto contrasta con la mayor parte de la región, donde las importaciones siguen cayendo con bastante rapidez, no tanto así en Paraguay. Las perspectivas para el 2021. Aunque los últimos datos son positivos, existen algunos factores que obstaculizarían las perspectivas de recuperación. Después de levantar la mayoría de sus medidas de contención, Paraguay fue testigo de un resurgimiento de los casos de coronavirus en agosto. Si la tendencia continúa, se espera un regreso al bloqueo, aunque no tan intenso como el primero, en ubicaciones específicas en todo el país, lo que interrumpiría la actividad nuevamente si es que esto se da. No obstante, el desempeño intermensual fue más fuerte de lo esperado en mayo-junio, lo que resultará en una contracción más suave de lo que se esperaba hasta la fecha. La revisión del Producto Interno Bruto sería al alza a finales del 2020. Esto implica que Paraguay emergerá como una de las economías menos afectadas en la región. Sus vecinos Argentina y Brasil sufrirán las contracciones del 11,1%
y 5,1%, respectivamente, en el 2021. Esperamos algunas interrupciones intermitentes de la actividad en medio de bloqueos esporádicos y localizados que continuarán hasta que se desarrolle una vacuna. Bueno, después de ver un poquitito los bloques, ver un poquito también cómo está Paraguay hoy, ¿qué reflexión podemos sacar? ¿Qué les parece? A ver, profe, ¿en qué sentido, profe? ¿En la cuestión de la recuperación? Sí, en general, ¿verdad? De hecho, que como ustedes vieron las estadísticas, Paraguay tiene un buen comercio internacional, se tiene apertura con muchos mercados, ¿verdad? Tanto para importar como para exportar, ¿verdad? Y también vemos que comparativamente hablando con los otros países, nosotros estamos relativamente bien, según los Sí, datos estadísticos. o Solo sea, que muy endeudados, profe. ¿Cómo? Solo que muy endeudados Ah, eso sí. como país. De hecho, que acá no analizamos esa parte. Realmente si nos ponemos a analizar esa variable, obviamente vamos a debatir los pros y contras también de esa situación. Pero en general, viendo cómo estamos en cuanto a comercio internacional, digamos que es alentador el panorama de Paraguay con relación a toda esta problemática que estamos viviendo a nivel mundial. claro, Inclusive, profe, en el sentido de que si Paraguay sigue negociando bien, así por lo menos internacionalmente y a nivel local también, va a poder honrar su deuda y eso es importante, ¿verdad? Para la cuestión comercial también, que tiene el enfoque en el país, ¿verdad? sí. Eh, yo creo que lo que nos falta, básicamente, hace rato no me estaba cerrando vos con una cuestión de que decías de las ventajas y desventajas, ¿verdad? Con esa cuestión que tiene que ver con la conciencia que tiene que tener el mismo empresario y las personas que activan económicamente en el país, como para no necesariamente depender de que los controles se vengan del ministerio o de cosas como esas. Ujú, Tipo, si nosotros enfocáramos como Japón, por ejemplo, ¿verdad? Japón tiene sí, controlado su emisión de gases y qué sé yo. O sea, hasta un cierto nivel ellos permiten, toleran, pero no es que el gobierno está encima de ellos, sino ellos se autodisciplinan en por eso. la Y, cultura. y Sí, por la cultura, ¿verdad? sí, la Y eso cultura y hace la que, educación. claro, y eso hace que tenga menor impacto, vamos a decirle, en cuanto a su estilo de vida, ¿verdad? Sí, Ahora, nosotros nos falta probablemente un poco de cultura en cuanto a eso, a trabajar esa situación, ¿verdad? Porque acá generalmente se instalan también, vamos a decirle, personas ruines con dinero que lo único que buscan es el lucro, ¿verdad? O lucrar. sea, todos buscamos lucro, pero el lucro bien hecho, vamos a decirlo, ¿verdad? Sí, Porque así acá hay mismo. mucho de explotar personal, mucho Sí, de contaminaciones, mucho que tiene que ver con destrucción, ¿verdad? Y no así. construcción, la mayoría. Y yo creo Así. que, como vemos por lo menos en el panorama internacional, tiene mucho futuro el país en cuanto a estos tiempos, ¿verdad? Porque Sí, también tenemos que decir y ser un poco pesimistas, ¿verdad? Por más de que el optimismo es el camino, el pesimismo nos da una base, ¿verdad? En la cual también dice que probablemente la plantación de las que van a venir en estos tiempos, porque hay mucha sequía, hay ujú, mucho humo en el ambiente, los años que vienen van a traer un poco de baja, ¿verdad? En cuanto a sí, la cuestión de la producción. Y también esta cuestión de los incendios y demás cosas sí, que queman pastizales y demás cosas que sí, vienen a ser el alimento suplementario o complementario, perdón, de los animales que son también fuente de exportación de nuestro mercado, ¿verdad? sí, así Y bueno, mismo. viendo Tenés todo razón. eso, Y esos son, es como hacer un análisis de riesgo, también hay que ver los pros, los contras, pero hay que tomar las medidas, ¿verdad? Cuando uno ya visora esos posibles riesgos, ya hay que tomar medidas
y generar esos controles previos y no posterior, ¿verdad? Que ya es tarde. Y sí, 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 realmente sí. en cuanto a cultura nos falta mucho educación de la gente, concienciación de la gente, ¿verdad? De las propias empresas, como vos decís, muchas veces solamente les importa el lucro. Y de hecho que unos años atrás aquí también se estuvo trabajando mucho con lo que es que las empresas sean socialmente responsables, ¿verdad? Y hay que apuntar a eso y también a que hayan seguramente incentivos fiscales para ese tipo de situaciones. Y por otro lado, Sí. como yo mencionaba, el tema de las externalidades en economía, pues si es que nadie se ocupa, es el Estado el que tiene que ocuparse en este caso, ¿verdad? Entonces, sí tendría que ser más fuerte con los controles y sobre todo con los castigos en todo caso cuando se incumplen las disposiciones, porque al menos a nivel cultural nos falta mucho todavía para que la gente de motu propio tome conciencia. Muchas veces donde más le golpea en el bolsillo, ahí es como que parece que recién no vamos un poquito ordenando, ¿verdad? El ¿Alguien más? famoso despertar. Sí. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué tal? Se entendió todo el mensaje, ¿verdad? En cuanto a Paraguay, simplemente le quise dar un panorama como que más bien trataba de ver los bloques, ¿verdad? En los mercados así en general, pero después vamos a ir viendo en forma ya más específica, ¿verdad? Esta unidad 1 pues es una introducción nada más. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Está todo De mi Está claro? parte, claro, profe, hasta el momento. ¿Sí? Que de mi está todo parte ya. claro hasta el momento. Bueno, ok. Y si no hay más preguntas, dejamos hasta aquí, cerramos la unidad 1, que es la introducción al comercio internacional. Después sí ya vamos a ir ya a los temas más específicos. Genial, profe. Sí, De mi profe. parte, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, que estén bien, que tengan una buena semana. Igualmente, profe. Gracias, gracias. Chaucito. Qué Gracias, lindo, profe. profe. Igualmente. Profe, gracias. Igualmente.